Muy buenos días, tengan ustedes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias, doctor. Tenemos a María en línea. No creo que nos hace falta el amigo Lorenzo, ¿no? No sé, ya estará también en línea. Bueno, de todas maneras, vamos a ya estoy viendo a María por ahí en línea. Bueno, vamos a empezar la asignatura o la cátedra de Tratado Internacional. A mí me trata sobre el Tratado de Derecho Internacional. Les voy a pedir un poquito de disculpas porque estoy un poco afónico. Pero vamos a dar inicio a la clase. La clase de tratados internacionales, tenemos un paradigma aquí que tenemos una materia que acabamos de ver hace poco, que era teorías del derecho internacional. De igual manera estamos viendo Constitución Internacional, la de tratados, la teoría del derecho internacional ya ha concluido. Para el día martes, Dios mediante, estarán todas las evaluaciones de los trabajos enviados por ustedes, los participantes. Y de igual manera, ya tuvimos la primera clase de Derecho Constitucional, que la vamos a tener ahorita a las 11 de la mañana. Y vamos a ahorita a hablar de tratados internacionales. Aquí hay algo que se relaciona una cosa con otra. Cuando hablamos de tratados internacionales, es la semejanza casi del constitucional internacional. Y a su vez guarda mucha relación con el derecho internacional público y el derecho internacional privado. ¿Por qué este fenómeno? Porque los tratados son llevados a cabo por el Estado y se contemplan dentro de la asignatura de Derecho Internacional Público y algunas negociaciones que hacen las corporaciones de tratados, de convenios comerciales, culturales, en este caso universidades y eso, y algunos que son corporaciones que vienen enfocándose dentro del derecho internacional privado. Comenzaremos a hacer un pequeño recorrido de lo que lo podemos entender como derecho internacional, tratados internacionales. Los tratados internacionales se rigen normativamente por unas normas que vienen siendo como la Carta Constitucional de los mismos, y es la Convención de Viena, que data de 1969, que habla sobre los tratados de derecho internacionales. Todos los países tienen que ceñirse a lo establecido en la Convención de Viena. Los estados parte del presente convenio es considerado fundamentalmente en los tratados en la historia de las relaciones internacionales. Los negocios internacionales pues van casi a la mano con los tratados internacionales e inclusive existen cátedras donde las personas pueden optar a hacer licenciaturas sobre negocios internacionales. Esto es una efervescencia a través de la globalización del mundo macro que permite que las personas puedan o podamos incursionar en el mundo del negocio. Y para ello lo más fundamental es pues hacer una licenciatura y obtener el título licenciado en negociaciones internacionales. En diferentes partes del mundo pues están estas cátedras a la luz pública. Le decía que la Convención de Viena pues es la que regula prácticamente los tratados internacionales y a la vez tiene unos articulados que permiten las sanciones de los mismos, de los incumplimientos, de las desviaciones de los tratados, el no dar cumplimiento a los mismos y cuál es el procedimiento que se hace para sancionar a determinado país que dé incumplimiento a un tratado internacional. Cuando hablamos de esta situación, para nadie es un secreto que todo debe tener una normativa de inicio y una normativa de finalización. Por eso la Convención de Viena pues, tiene su articulado que guarda relaciones al comportamiento dentro de la misma, de los tratados por parte de los países, que pueden ser tratados binacionales o tratados multinacionales. Cuando hablamos de binacionales, pues estamos hablando entre dos países, tratados de multinacionales son muchos países que curvan determinados tratados. El derecho internacional como medio de desarrollo está la cooperación pacífica entre naciones, sean cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales. Esto indica que el derecho internacional, a través de los tratados, busca la competencia pacífica
dentro de las naciones, inclusive a través de las normas constitucionales que establezca cada país y la parte social que vaya en beneficio de la colectividad. Advertido que los principios libres, consentimiento y de la buena fe y la norma pacta están universalmente reconocidos. Todos estos tratados son reconocidos porque se supone, y debe ser así, que son firmados por los países de buena fe. Se afirma que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, deben resolverse por medios pacíficos y conforme con los principios de la justicia y del derecho internacional. Por eso la Convención de Viena hace pues prácticamente la que supervisa todo allí, ajustado a una asignatura que estamos viendo, que es constitucional internacional. Luego les decía, que esto va siempre a la mano en la Constitución internacional, los tratados internacionales, derecho internacional público y derecho internacional privado. Dentro de los articulados de la Convención de Viena está la independencia que deben tener todos los estados de la no injerencia en los asuntos internos de los mismos y de la prohibición de amenazas o el uso de la fuerza. Todo aquello se debe hacer sin presión, sin coacción, sin intimación. Y se vela porque se supervisa que no se vaya a transgredir ningún Estado a través de un tratado o se pretenda hacer cumplir a través de la fuerza. Se deben respetar universalmente los derechos humanos y las libertades fundamentales de cada Estado, así como todos y la efectividad de los derechos y libertades de los firmantes mismos. Los tratados logrados en la presente convención contribuirán a las consecuencias de la incentivación del desarrollo macro de cada país. De igual manera les quería hacer referencia que hay una cantidad de cuestiones, de articulados, que guardan relación cuando suceden cosas que atentan contra los mismos. Por lo menos el artículo 2 de la Convención de Ginebra, de la Convención de Viena, habla sobre términos empleados. Para los efectos de la presente convención, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya a coste de un instrumento único o de dos o más instrumentos conexos, con lo cual se denomina particular. Se entiende por ratificación, aceptación, aprobación, anexión, según el caso internacional, por lo cual se hace constar en el ámbito internacional que existe un consentimiento de los Estados. Por eso deben funcionar estos términos, que es la ratificación del tratado, la aceptación del tratado, la aprobación del tratado y la adhesión de todo lo que el mismo tratado contenga. Ejemplo práctico, porque esto es medio confuso. Voy a la práctica normal, como suelo siempre hacer los ejemplos. Cuando hacemos un contrato de arrendamiento de un inmueble, pues se fijan las pautas, quién es el arrendador, quién es el arrendatario, cuánto es el canon de alquiler, cómo se van a pagar las mensualidades de canon, cuánto debe dar de depósito, cuáles son las garantías para preservar el estado del inmueble, cuáles son las limitaciones que tiene el que está alquilando, que el que va a alquilar, que no puede traspasar, no lo puede subalquilar, no lo puede subarrendar, ya sea como se determine la palabra, y todas las cuestiones que dan uso que no atente contra las buenas costumbres, y así se establecen los tratados, los convenios de contratos de alquiler. Es igual también a los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque se entiende que allí se tiene que ratificar todo lo que se ha aprobado. Está la aprobación del mismo, la aceptación del Estado que participa y la adhesión de lo que se va a hacer. En casos de los actos internacionales se denomina por lo cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado de celebrado y entrar en vigor dentro de los tratados. O sea, el Estado que firma el tratado debe cumplirlo, porque de lo contrario, pues, no está cumpliendo las funciones para las cuales lo firmó. Cuando vean les recomendaría que pudieran leer buscar en internet la Convención de Viena, que allí tiene todo lo que regulan los tratados internacionales, como decir, como un código, como una constitución, y ahí están todos los articulados. Yo estoy sacando simplemente unos articulados para que ustedes tengan más o menos
la pequeña idea de lo que es los tratados. La capacidad de los estados para celebrar tratados, todos tienen la capacidad para poder celebrar tratados. Sea un estado pequeño, sea un estado grande, sea un estado, una potencia, como puede ser el estado más pequeñito, todos tienen la capacidad de firmar tratados por el simple hecho de que son libres, son países libres, son soberanos, tienen su soberanía territorial, tienen una población que hace la representación humana de ese país y por lo tanto le da la cualidad para que pueda firmar cualquier tipo de tratado. Eso está en la sección primera, artículo 6. En la parte, artículo 7, están los plenos poderes, que dice que para la adopción, la autenticación del texto de un tratado para hacer de él consentimiento del Estado es obligarse por un tratado y se considera que una persona representa a un Estado. ¿Quién es la persona que representa al Estado? Quien representa al Estado es esa figura emblemática que tenemos, que no es ni el presidente, ni en la Asamblea, ni en el Congreso, ni el Senado. Quien representa al Estado para nuestros tratados es directamente el ministro de Relaciones Exteriores, lo que se denomina el canciller, que es el que tiene la representación internacional del Estado. Por supuesto, antes de ir a un tratado, pues debe haber una conversación previa con el presidente de la República, con los poderes, y para que el canciller vaya, pero que esa representación internacional de los tratados, pues es el ciudadano canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Por eso la importancia que debe existir en cada país, que esa persona que tiene esa investidura de canciller o de ministro de Relaciones Exteriores, sea una persona de conocimiento, tenga un amplio conocimiento del derecho internacional. Porque todo lo que esta persona haga pues tiene que estar ajustado a una cantidad de normas. Y cuando allí esta representación lo hace una persona que tiene desconocimiento total de lo que se va a hacer, entonces entraríamos allí en aquellas famosas refrán que dicen que zapatero es su zapato. Y es cuando una persona que no tenga la capacidad gerencial, intelectual, académica de representación, pues puede en determinado momento un mal trascendente al Estado, porque es la persona que firma, no la persona que nos representa. Entonces la importancia que el canciller de cada país, que nos representa a nivel internacional, a través de las asociaciones, corporaciones, instituciones internacionales, y que firma tratados con otros países, pues tiene que tener una capacidad. Porque aquí no puede llegar a decir, no, yo primero no sé lo que firmaba, que tiene que estar muy bien fundamentada, porque allí se pone en juego siempre la estabilidad social, política, económica, cultural, científica, tecnológica de un país. ¿Qué pasa? La persona que firma los tratados debe estar adecuadamente, tener los plenos poderes para poderlo hacer. Así por lo menos podemos hablar que los plenos poderes son consecuencia de lo que la persona firma y también puede ser consecuencia de una nulidad o no tener conocimiento de lo que está haciendo. La consecuencia en realidad de un tratado, ¿cuándo se da? Porque todo lo que comienza a admitir un fin, pero muchas veces se anula. Es nulo un tratado cuya realidad quede determinada en virtud de la presente. La convención, la disposición de un tratado no lo carece de fuerza jurídica, si no obstante se han ejecutado actos basados en tal tratado. Toda parte podrá exigir en cualquier otra parte que en lo mediano de lo posible establezca en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubiese ejecutado estos cambios. ¿Qué quiere decir? Si nosotros hacemos un convenio, un país hace un convenio con otro país en la parte educativa, donde puede haber un intercambio de conocimiento, y si la otra persona no da cumplimiento al intercambio de conocimientos que están establecidos allí, pues lamentablemente esos actos tienen que ser nulos. Pero es que no lo puede decir la persona que lo firmó, el Estado que lo puede decir, mire, este tratado es nulo porque yo lo quiero hacer nulo, no. Tiene que demostrarlo y tiene que hacerlo a través de una representación ante el secretario general con que se ha firmado de la Convención de Viena, para que esto quede eliminado, de las Naciones Unidas. Y los estados firmantes son miembros de las Naciones Unidas o parte de él. La presente convención que se designan cuando hay un convenio que trae algunas herezas para eso, hay que designar dos personas que se denominan amigables
o componedores. Los nombres de estas personas así designadas constituirán la lista, la designación, y esos amigables son los que van a supervisar y van a analizar, van a ser como unos jueces de paz, que van a ver dónde están las divergencias que no permiten que se haga el cumplimiento fiel de un tratado. Se hace un procedimiento, se analiza dónde se incurrió, y posteriormente se le hace entrega de las conclusiones al secretario general de la ONU para que él proceda de una vez por todas a dar el dictamen de lo que ha pasado con esos tratados. Existen un sinnúmero de tratados que han firmado los países, y en este caso, como hay participantes de Venezuela y hay participantes de hermano país de Ecuador, yo voy a hacer un paréntesis para explicarle algunos tratados que tiene firmado Venezuela y algunos tratados que han firmado el hermano país del Ecuador. Por cierto, están de plaza de los hermanos del Ecuador porque están estrenando un nuevo presidente, el cual tomó posesión del cargo en esta semana que está terminando. Vaya pues la palabra de aliento para el hermano país de Ecuador y que todo marche bien, porque de acuerdo a la conducta y comportamiento de nuestros gobernantes, vislumbrará la esperanza y la fe de los pueblos. Aunque parezca mentira, el desarrollo de un país va de la mano con el representante que se pueda tener en el primer cargo de empleador que se le da a una persona. Y el primer número uno empleado que tiene un país es el presidente de la República, y debe velar no por su entorno político, sino por una población general que depende de la administración de un país. Y allí debe estar el rico, el pobre, el negro, el mestizo, el blanco, sin distinguir razas, sin distinguir color y nada. Entonces, esa es la opción. Entonces, vaya pues mis palabras pues de los mejores beneplácitos y éxitos para el hermano país del Ecuador por nuestra nueva investidura presidencial. Concluimos, perdón, avanzamos. Venezuela tiene algunos tratados. Entre los tratados que tiene Venezuela, tiene suscritos tratados con Benín sobre la interpretación y ejecución de audiovisuales, convenios con Bruselas, arreglos con Madrid, tratados de marketing, tratados de Nairobi, convenios con París, tratados sobre el derecho de patente, convenios fonográficos, convenios con Roma sobre el tratado de Sidal. También está el tratado de Singapur sobre derecho de marcas, tratados sobre el derecho de marcas con Washington, y los tratados se registran internacionalmente y tienen como finalidad garantizar que la característica de acuerdo al país se puede representar en todos los Estados miembros. Otra de las ventajas que tienen estos tratados es que se reducen los costos de registro, ya que gran parte del procedimiento es llevado a cabo con ayuda de los famosos tratados existentes dentro de esta categoría. Está también el tratado con Budapest, el arreglo con La Haya, el arreglo con Lisboa, arreglos con Madrid y el protocolo de Madrid. Por último, los tratados se deben de clasificar en establecer diferentes grupos relativos a invenciones, dibujos, modelos, industrias, marcas. Este grupo permite una clasificación más general, tiene una estructura que le hace manejable en todos los sentidos. Los arreglos que se le dan de forma a estas figuras emblemáticas de tratados. Y también existe el arreglo de Niza, el arreglo de Estamburgo y el acuerdo con Viena. Le decía que son tratados de marcas, ¿por qué? Porque cuando uno tiene convenios o tratados que guardan relación con ciencia y tecnología, pues debe ajustarse y debe darle lo que se llama la famosa patente. Y eso se patentiza internacionalmente y se establece como una marca. Fíjate que estamos saliendo ya al mundo de la globalización, el mundo empresarial. Entonces, todos esos tratados, pero todos esos desarrollos científicos, académicos, se hacen a través de tratados internacionales y que regulan allí. Me llama poderosamente la atención que la hermana República del Ecuador es el primer país
sino el número 1 es de los primeros países del mundo que tiene suscrito más tratados internacionales sobre derechos humanos. Ecuador tiene suscritos 28 tratados internacionales sobre derechos humanos. Valdría la pena que nuestra participante María analizara los tratados internacionales que tienen derechos humanos de la República de Ecuador. Está entre los primeros países del mundo con tratados de derechos internacionales. También Venezuela tiene tratados, por supuesto, con propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque usted cuando tiene una propiedad intelectual, pues a través de los tratados de tener patenta, garantiza, le da fe que eso pertenece a determinado país, para tener, como si se la marca la patente. Entre los tratados está el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Es un convenio que establece a través de las Naciones Unidas. Convenio de París que tiene que ver con la protección de propiedad industrial, siendo el acuerdo plurilateral más antiguo sobre materia. Este tratado fue suscrito sobre patentes industriales o propiedad industrial, fue suscrito el 20 de marzo de 1883, con el objetivo de la protección de la invención, la marca de la fábrica o del comercio, los dibujos y modelos industriales, las indicaciones geográficas, indicaciones denominadas de origen y la representación de la competencia leal, evitando de esta manera la competencia que pueda darse deslealmente a través del país, de diferentes países. ¿Por qué? Porque existe muchas veces, vamos a ver muy práctico, un ejemplo práctico que es medio enredado, lo quiero explicar. Cuando usted ve por lo menos determinado medicamento que es procesado en un laboratorio de Alemania, entonces cuando usted compra el medicamento, dice por detrás, elaborado por Bayer tal, calle tal, Alemania, importado y distribuido por el laboratorio tal de Ecuador, de Venezuela, X país, bajo patente del patrocinador farmacéutico, fulano de tal, dirección tal, calle tal. Entonces, eso quiere decir que ese producto dentro de este convenio de París, suscrito el 20 de marzo de 1883, y que fue una relación para que sea el mismo fehaciente de que pertenece a ese país donde nació y a esa persona que lo creó. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona está patentada su marca a nivel internacional y pasa a formar parte de los tratados internacionales, pero de acuerdo con los países que quedan suscritos. Y entonces el país que tenga intención de distribuir eso, pues simplemente tiene que ver para eso las normativas de cumplimiento y poder negociar directamente. Ya no es derecho público, sino derecho privado. Por eso le hablaba inicialmente de los dos derechos, el derecho privado con el fabricante o el creador de ese producto, que le permitan también negociar ese producto, y entonces allí penetra el mundo de la globalización económica. Fíjate que esto es como una situación donde uno ve que todo se va desenvolviendo. Por eso le decía que las teorías del derecho internacional guardan alguna relación con las clases que posteriormente se están viendo. El derecho internacional posterior guarda la misma relación. Y estamos ahorita profundizando en tratados internacionales que también viene siendo lo mismo. En cada manifiesto el derecho público y el derecho internacional. Si le prestamos bastante atención a estas clases y vamos aprendiendo a manejar las teorías de una cosa, distinguir una cosa, distinguir el blanco, el negro, y el negro el amarillo, y el amarillo el rosado, pues perfectamente cuando tengamos que hablar de esos temas, pues tenemos que decir, el amarillo una cosa, el negro una cosa, el blanco una cosa, y los otros, que viene siendo cuando estudiamos pregrado, que había una asignatura que veíamos que era la introducción al derecho. Y entonces decía, bueno, introducción al derecho, ¿para qué? Y eso a mí, esa materia a mí no me gusta, esa materia es muy aburrida, el profesor no la da bien, a mí no me gusta. Bueno, pero esa materia de introducción al derecho posteriormente nos sirve para una materia que se llama derecho probatorio. ¿Y por qué el derecho probatorio? Porque el derecho probatorio no es única y exclusivamente sino probar lo que se va a llevar en determinado proceso. Manejar las pruebas del derecho probatorio. Teniendo la habilidad de manejar el derecho comparado,
teniendo la habilidad de buscar jurisprudencia y teniendo la habilidad de manejar doctrinas. Para de esta manera hacer unas tácticas de defensa en determinado momento. Entonces, el derecho internacional, el derecho nos lleva al derecho probatorio. Aquí es casi similar. El derecho constitucional internacional nos lleva al derecho internacional público, al derecho internacional privado y los tratados internacionales que guardan relación con los dos derechos. Por eso estoy planteando el ejemplo de las patentes que guardan relación, son suscritos por Tratado Internacional del 20 de marzo de 1883 y no es otra cosa más sino proteger, darle protección a la invención, a las marcas de fábrica o de comercio o de los dibujos y modelos industriales. Yo quiero que vayan aprendiendo a distinguir estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque es que si no hacemos esto, no vamos a tener una representación que nos garantice determinados productos, determinadas marcas y no nos permita una competencia leal, sino vamos a ser objeto de unas competencias desleales. Su protección está dirigida a los derechos exclusivos de explotación concedidos a través de las marcas y de las patentes y se sanciona civilmente los actos de competencia contrarios a los usos deshonestos de la industria y del comercio que pretendan vulnerar los derechos de la persona que lo permite o que lo inventó. Entonces, fíjate que todo tiene una participación. Las leyes nacionales que establecen la protección de marcas y patentes estipulan la concesión de un derecho exclusivo que solamente puede regirse en un territorio determinado. Si el propietario de una patente o de un signo distintivo desea estar protegido en varios países, tendrá que hacer una solicitud en cada estado donde aspire a realizar su actividad. Fíjate lo siguiente, no estamos saliendo del derecho público y no estamos yendo al derecho internacional privado. Entonces nos establece que toda persona que quiera tener una representación en otro país tendrá que hacer una solicitud en cada uno de los estados donde aspira a realizar su actividad. Cuando se trata de ciencia y tecnología, los países tienen una representación ministerial, que es un ministro de ciencia y tecnología. Entonces la persona pues, puede perfectamente acudir al ministro de ciencia y tecnología para que le ayude, motivar, negociar, comercializar a través también de las corporaciones, de las asociaciones internacionales de representantes de empresarios. Entonces va con el ministro de Ciencia y Tecnología, el ministro de Ciencia y Tecnología va directamente a Cancillería y Cancillería comienza a hacer los trámites para que esa asociación que agrupa a los empresarios pueda perfectamente ir a hacer esa negociación a otros países de marcas, de marketing o simplemente buscar mercados que van en beneficio de la productividad nacional de determinado país y que esto trae como consecuencia el bienestar social, político y económico de los países, porque viene una centrífuga de desarrollo económico que va a favorecer desde el más pequeño de la empresa hasta el más grande y va a tener como consecuencia una estabilidad económica. Entonces esa es la importancia fundamental que debe siempre regir de la mano también con un tratado interno de los gobernantes con el pueblo y con el grupo empresariales. Gobiernos que deseen el desarrollo de un país deben estar siempre a la mano con el grupo empresariales de los países, porque unidos gobiernos y empresarios tienen un país próspero. Gobiernos que traten de atacar la productividad y desestabilizarla, pues prácticamente no va a tener un bienestar muy placentero. No él como gobernante, porque ellos tienen su medio de vida, medio ambiente, van a manejar en las arcas del tesoro y el heraldo público, sino el problema no va a tener son los habitantes que viven aquí en ese estado, porque va a que haya más necesidad y más miseria. Eso es la importancia que debe existir, que las gobernantes deben estar siempre a la mano con el aparato productivo del país. Por eso es célebre aquella frase de Winston Churchill que decía: la pequeña y mediana industria siempre será productiva mientras no la miren como una vaca lechera que cada quien la quiere ordeñar.
Esto lo decía a través de la Segunda Guerra Mundial, que fue la que trajo el desarrollo de los países europeos y posteriormente los países asiáticos que se unieron en un desarrollo de pequeñas y medianas empresas, y fíjate la potencialidad que tienen hoy en día. Las pequeñas y medianas empresas datan de muchos años, porque no podemos olvidar el desarrollo industrial que tuvo primero Inglaterra y que posteriormente fue copiado por Estados Unidos, porque se estaba convirtiendo en una potencia. Estados Unidos tampoco quería, y entonces ahora viene el imperio asiático a través de China y monta que el monopolio de empresas, donde la incentivación de las pequeñas y medianas industrias ha traído como el desarrollo de una cantidad de marcas que pertenecen a determinados países, pero que sus manufacturas son hechas en este país asiático, donde se manejan por categorías tipo A, AA y AAA. Si usted quiere algo bueno, AAA. Quiere medio, AA. Y quiere algo sencillo, A. O sea, mercado común, mercado medio común y mercado clásico. O sea, la élite. Hasta hacer muchas marcas. Que no lo van a notar, ustedes muy bien lo saben. Pero cuando se compra un souvenir, una prenda de vestido, ¿qué cosa? Pues allí dice X marca fabricada en Taiwán, fabricada en Filipinas, fabricada en Hong Kong, fabricado en China. Entonces son todos países que se han desarrollado de la pequeña y mediana empresa, pero son a través de convenios, de tratados internacionales suscritas por marcas y que ellos tienen la representación de fabricarla, pero más no distribuirla. Tienen que fabricarla y tienen que remitir las prendas directamente a cada país que lo ha contratado para que hagan el desarrollo de esas marcas, y no es más sino simplemente prestar un servicio de mano de obra que está muy bien organizado en estos países y que rinde efectos para los demás países que son los que hacen la distribución de mercadeo, pero también en China o en otro país que hay una cantidad de dinero por la productividad. Pero muchas veces, a pesar de que ya se fabrican, es más fácil comprarlo, por lo menos en España, que queda más cerca a China, que comprarlo en China. Cuando comprar una camisa X de X marca en China, pues es muy costoso y se viene hasta España y la consigue más económica, independientemente de que la marca sea americana, pero está ya distribuida por Estados Unidos, que va directamente para el mercado europeo, en este caso España. Voy más o menos explicando para que vayan ustedes manejando la idea. Entonces, eso es la importancia de los convenios de marcas. También es bueno explicarles que ante el convenio de París, que fue en 1883, Venezuela se había adherido al convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. Y su ley fue publicada el 20 de enero, inicialmente en 1984, según la Gaceta de 3.311 extraordinaria. De Venezuela está firmado un convenio establecido en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entre los demás tratados al cual está suscrito nuestro país se encuentra el Convenio de Berna para protección de las obras literarias y artísticas, y el mismo data del mes de septiembre de 1986 y fue firmado en Suiza. Este primer acuerdo internacional para la propiedad de los derechos de autor ofrece a los creadores, como los autores, músicos, poetas, pintores, entre otros, los medios para controlar quién usa sus obras y cómo y en qué condiciones. Fíjate la importancia de los convenios que deben existir con las cuestiones de autores de música, poemas, pintores, entre otros. Hace muchísimos años, si nos vamos a la parte artística, vemos el caso de Van Gogh, célebre pintor que murió en la miseria y que no existían estos convenios. Entonces hoy en día, pues, las grandes obras de este señor, pues, tienen un valor incalculable, no así como otros pintores que ya tienen esto prácticamente patentado, registrado. Igualmente sucede con la música. Todo
toda persona que hace el ensayo de una melodía, pues prácticamente pasa a ser el autor y eso debe quedar registrado en la Asociación de Músicos. Cada país tendrá su nombre y este a su vez lo hace valer a través de estos convenios y esa persona aún fallecida, sus familiares perciben un dinero por el uso de esa pieza musical. Y algunos músicos, algunos intérpretes, para buscarla, para poderla sacarla a la pública, pues también deben de pagar los derechos. Y así sucesivamente, todo en la vida requiere tener convenios. Hay un convenio que uno lo hace y a mí me gusta siempre manejar algún poco de anécdotas, chistes en la clase, porque después de tampoco tan monótono ahí, tan monótonamente escuchando, se queda uno como dormido. Hay un tratado que uno hace que es el tratado del matrimonio. El tratado del matrimonio, pues, un tratado que hace de amarse, de respetarse, que es hasta el final de nuestros días. Entonces, es un tratado que se hace para una convivencia, pero si no se cumple la cabalidad de las funciones, pues entonces tiene una forma de cómo salir del mismo. A través de un divorcio, usted puede salir del tratado y quedan algunas obligaciones que son de fijo cumplimiento, como son los hijos y las cuestiones que pueden quedar en determinado momento de una ruptura pacífica, que algunos tienen respecto a algunas empresas y se siguen manejando, pero ya no existe la parte sentimental, lo que tenga que ver con el matrimonio, sino que la parte comercial, los intereses que pueden existir individualmente en cada quien. Entonces, todo en la vida, pues, parece mentira, todo se rige a través de tratados. Fíjate que les hablaba usted del Tratado de Suiza de 1886, que era para obras literarias artísticas. Y entonces dice analizando este tipo, que es el primer acuerdo internacional para la protección de los derechos de autores. Y va para beneficio también de los pintores, de los poetas, de los músicos, todo lo que tenga. Y le da una cantidad de ventajas principales para un país que se adhiera al convenio de Berna. Y es que las obras de sus autores están protegidas automáticamente en todos los países miembros. O sea, una pintura que entre estos tratados queda protegida a través de los tratados de Berna y entonces le garantiza a ese pintor que esa obra no va a ser plagio, que esa obra va a ser exhibida en determinados museos, que esa obra tiene un costo y que él va a cobrar por la forma en cómo esa obra se va a exponer en determinados museos, en determinadas colecciones que se ponen a la luz pública de la gente y que cobra por ello hasta que el día que sea subastada. Otro de los convenios en el cual está adherido Venezuela es de la producción de los productos fonogramas contra la producción no autorizada de los mismos, adoptado en Ginebra también en 1971. Se establecen las obligaciones de los estados contratantes que deben de proteger a los productores fonógrafos que son nacionales de otros estados contratantes contra la producción, distribución y venta de copias sin el consentimiento del productor, así como su importancia y no autorización de la misma. Que era lo que la verdad se trata de la cuestión de la música. Por ahí salió al mercado hace años, ya eso pues la tecnología ha avanzado, que era la famosa venta de CD. Entonces la gente los quemaba y los vendía libre vendido en la calle y eso iba con la propiedad intelectual de los intérpretes porque los creadores de esas piezas musicales pues no percibían ningún interés y eso trajo como consecuencia que muchos autores de determinados discos, y eso es común en nuestros países, algunos mueren en la miseria porque nunca tampoco se asesoraron, porque hay algo que es que a nosotros los abogados, independientemente especialistas, magísteres o doctores del derecho, pues como que no nos buscan nunca para que asesoremos a nadie. Y tenemos algo que escapa, ¿no? Que es que cuando nosotros estamos en una reunión todo el mundo nos pregunta, pero nadie nos paga. Entonces, las personas pues no les gusta buscar un abogado para que le explique cómo debe ser. Es decir, mire, yo saqué una música, perdón, saqué un disco, la música que tengo, instrumental, o interpreto una canción, ¿cómo hago yo para tener los derechos de autor? ¿Cómo hago yo para hacer esto? Entonces, perfectamente lo puede hacer. Productos que se lanzan al mercado y entonces son víctimas de plagio, son víctimas si se quiere, de una extorsión intelectual porque los manipulan, les quitan el dinero,
los dejan en la calle y los otros son los que se benefician. Te pongo un ejemplo muy práctico, ustedes están viendo en el equipo de béisbol, de fútbol, determinados deportes. Cada personaje de estos pues tiene un representante legal que vela por sus derechos, que firma los contratos, y por eso se ve la forma de cómo hoy en día la gente ha ido superándose económicamente, tiene grandes sumas de dinero y fortuna, porque tienen sus representantes, los cantantes, todo el mundo tiene sus representantes, pero son los que se enmarcan dentro de los tratados y saben cómo debe manejarse cada persona. Muchas veces es común ver una persona que juega muy bien, practica determinado deporte muy bien, pero no progresa. ¿Por qué? Porque está rodeado de unas personas, no te vayas a buscar un abogado, no te busques un representante, que te va a robar, total que la persona es explotada y al final pues casi nada. Así pasa también con el boxeo, no tiene buenos representantes, entonces mueren, son grandes glorias del deporte, uno los recuerda con mucho cariño y mucho afecto, pero también la tristeza cuando es por el final que murió en la miseria, por ir andando por la calle, no tuvieron una buena asesoría, cosas diferentes con otros que sí buscan cómo asesorarse y cómo entrar en los tratados de comercio internacional y que es lo que trata de materia de lo cual estamos hablando ahorita, que no es que lo estemos inventando, sino que está establecido allí, regido por un patrón donde está todo pendiente. Que la persona que quiera tener un futuro bastante prominente, provisorio, pues tiene que estar comprometido entre las normas. Y las normas pues, son las normas de tratados internacionales, de derecho internacional, y eso le permite manejarse y hacer el mundo científico, académico, tecnológico, artístico, cultural, en lo que sea. Creo que está también ya en línea el amigo Nelson Rodríguez. Sí, buen día para todos. Estoy acá conectado. Espero pues que la clase la hayan entendido. Me voy manejando con algunos ejemplos prácticos, como los contratos. ¿Cómo no? De los tratados. Hablé también del matrimonio, que es un tratado también que hacemos y que después desde el momento hay que ¿Cómo no? incluirlo. Y así me gusta dar la clase de esta manera porque, como decía anteriormente, nos ponemos muy latosos en hablar y hablar. Entonces la gente dice, bueno, pero tanto que mira, yo no entiendo esto. Entonces, o muchas veces entiende, pero se hace muy aburrida la clase, no es muy amena. No, pero esto hace falta, doctor. Entonces, cuando hablamos de este tema, sí, señor, cuando hablamos de esta terminología, pues le explicaba, no sé si usted escucha al principio de la clase, sobre el derecho internacional, teoría del derecho y la vinculación que tiene con el derecho internacional, la que tiene ahorita con los tratados internacionales, lo que va a tener con las dos asignaturas que se van a ver posteriormente, que es el derecho público y el derecho privado internacional, ¿verdad? Así es. Bueno, amigo Nelson, vamos a continuar entonces aquí porque todavía nos queda, yo había pedido que me dieran una hora porque hay que 40 minutos para una clase de ¿cómo es que se llama? De doctorado, pues es muy poquito el tiempo, 40 minutos. Gracias, doctor. Bueno, un placer tenerlo aquí en la línea. Recuerde que para el día martes estarán aceptadas todas las notas del derecho, de teoría del derecho. Entonces le agradezco, si hay algo por aquí pendiente, por favor, dale. ¿Cómo no? Ya le llamo por el privado. Muchas gracias. Okay, gracias a usted, doctor. Gracias. Un placer pues tenerlo en línea, Nelson. Bienvenido pues. Gracias, doctor. Igualmente. Por eso cuando hablaba yo de la importancia de las marcas, de la parte intelectual, es necesario establecer que el 29 de noviembre de 1962, la ley sobre derechos de autores redactada por Roberto Rosselin, la misma fue inspirada en los movimientos legislativos producidos en Alemania, Francia e Italia, que no era sino buscar la forma de darle la parte fehaciente de la legalidad de todos estos señores que eran derechos de autores de redactar determinadas cuestiones. Y entonces se creó también esta en 29 de noviembre de 1962. De igual forma, nuestra nación también, Venezuela, se encuentra suscrita a la Convención de Roma sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Fíjate la importancia que hasta los organismos de radiodifusión están protegidos. Entonces llama poderosamente la atención que muchas veces estas cuestiones de radiodifusiones pues, son vulneradas y son sacadas del aire y todo, pero eso se rige por unos tratados internacionales. Entonces, el Estado pues muchas veces es violatorio y eso ocasiona también, pues puede ocasionar sanciones a futuro a determinado Estado, a determinados gobernantes porque se están vulnerando algunos tratados que están firmados y que no los dice Omar Martínez en la clase, ni Nelson, ni María que lo están escuchando, ni los demás que están escuchando, sino que están allí y esto data desde el 29 de noviembre de 1962, que los derechos de autores y que tiene que ver con la cuestión de radiodifusión
organizaciones de fonogramas y demás. Nace en Alemania, Francia e Italia y posteriormente se expande al mundo entero. En este tratado se asegura la protección de las interpretaciones o ejecuciones de los artistas, intérpretes, ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de los organismos de radiodifusión. En este convenio se encarga de administrar la Convención de Roma juntamente con la Organización Internacional de Trabajo, la OTI, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de UNESCO, teniendo como ejes principales los siguientes renglones. Los artistas, intérpretes o ejecutantes, actores, cantantes, músicos, bailarines y otras personas que interpreten o ejecuten obras literarias o artísticas están protegidos contra ciertos actos para los que no hayan dado su consentimiento. Los productores de fonogramas gozan del derecho o autorización o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas. Los organismos de radiodifusión gozan del derecho o autorización o prohibir ciertos actos, a saber, de las retransmisiones de sus emisiones, la fijación de sus emisiones, la producción de dichas fijaciones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando se realice en lugares accesibles al público. ¿Qué quiere decir esto? Que es práctico que un programa, por lo menos que tenga que, cuando vamos a hablar del desarrollo de Venezuela en el llano, pues no le compete en ningún momento que lo vea alguien si no tiene la autorización. Si no tiene la autorización, se nos volvimos a salir acá. Si no tiene la autorización del autor, porque está regulado por un tratado. También está la importancia de mencionar la propiedad intelectual, que define la riqueza de las naciones a través de su acceso o utilizaciones de conocimiento, como es el Facebook, el Twitter, el correo electrónico, el WhatsApp. Anteriores publicaciones publicadas dejan una respuesta. La gente utiliza todos estos medios para sacar publicaciones, las redes sociales. Si bien las redes sociales permiten la evolución del avance tecnológico del hombre, como a través de la humanidad, también genera muchos problemas, porque va en contra de determinados tratados que han sido suscritos por las naciones. Creo que el tiempo me está acortando y me toca que ir acortando ya porque creo que me he extendido un poco más en la clase. Yo pues, esta es una materia que había preparado más o menos casi 25 páginas, pero entonces voy leyendo algunos puntos y voy explicando, pero se me hace muy corto el espacio. Por lo menos voy a hablarles algo. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene dos objetivos principales. El primero es fomentar la protección de la propiedad, que es importante mencionar que la propiedad intelectual define la riqueza de las naciones a través de sus accesos y utilización del conocimiento. Tratados suscritos por Ecuador, para que la amiga María tenga conocimiento. Ecuador tiene, le decía que tiene 28 tratados internacionales sobre derechos humanos. Es muy importante hablar sobre ello, que ella lo investiga en Ecuador, que ella como docente de derecho pues puede llevar esto mucho a la opinión pública y ella creo que da clases que tienen que ver con protección de niños y adolescentes, y allí están fundamentalmente los derechos de los niños, porque recuerde usted que los niños en todo país es la semilla que va a producir posteriormente grandes hombres del mañana. Es importante ver que la propiedad intelectual define la riqueza de los países. Ecuador tiene tratados suscritos con México y de una manera tan como igual que Venezuela en la comunidad andina, que era lo que llamaban anteriormente los países bolivarianos. Eso pues está allí, pero nosotros no sabemos si existe actualmente o no existe. Está también Mercosur. Está también, recuerde usted que Mercosur es los países que están en el cono, que son Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, por ahí está Venezuela como invitada, pero que posteriormente creo que se ha ido incorporando de pertenecer aquí a aquel cono sur. Un tratado internacional es un acuerdo que se celebra por escrito entre los estados. Eso se denomina como tratado internacional.
Dentro del tratado y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales que rigen derecho internacional, están los siguientes. Existen acuerdos comerciales, acuerdos políticos, acuerdos de paz, acuerdos de extradición, acuerdos sociales, acuerdos económicos, acuerdos culturales, acuerdos humanitarios, acuerdos de derechos humanos y acuerdos que tienen que ver con cualquier índole de tratado internacional. Estos acuerdos pueden ser bilaterales, como dijo, pueden ser multilaterales con varios países. Lo mismo se trata del beneficio de todos los ciudadanos a través de estos benditos tratados. Estos acuerdos permiten a las autoridades competentes de los estados contratantes prestar asistencia mutua mediante el intercambio de determinada información y el respeto a la propiedad, a la intelectualidad y al desarrollo y goce y disfrute de los creadores de los mismos y que vayan en beneficio posterior del país sede de estos tratados. Cuando un país cumple un tratado, pues ya le expliqué que debe ser objeto de una sanción que se regula a través del convenio de Viena y que es la que estudia sobre la materia. Esta materia, apreciados participantes, va a ser igual que las evaluaciones constantes. Esto estaba fijado para a partir del 5-6, o sea, el día 5, el mes 6, pero por cuestiones que todos sabemos que hemos dado una oportunidad para que los participantes pongan al día con algunas actividades que estaban pendientes, que es de finalizar el día martes. Entonces, pues, yo la estoy impartiendo hoy y deben enviar un trabajo que no debe ser mayor de 15 páginas ni menor de 12 sobre lo que hemos hablado de tratados internacionales. Deben enviar ese trabajo para el día 4. El día 4, por favor, del presente mes de junio, deben enviar el trabajo y el día 5 de junio, pues vamos a tener otra actividad, pero yo la voy a montar para que ustedes la puedan ver. Yo creo que en este tratado vamos a ver la otra semana, les explico, si va a haber unas 3 clases que sean directas, así como las que estamos presenciando ahorita, porque es muy importante para que puedan discutir sobre estos temas. De igual manera, cada actividad va a tener un 25%. Sobre este tema les voy a dar unos puntos de cómo desarrollar este tema. Como es un poco medio enredado allí, que si tratado para allá, tratado para acá, hagan una explicación somera. Vamos a bajarlo a 8 páginas, mínimo 8 páginas. Una explicación somera de lo que se define, lo que cada quien entiende por tratado, lo que se define por incumplimiento de tratado, el tipo de cómo se puede eliminar determinado tratado por el incumplimiento, metiéndose en la búsqueda de la Comisión de Viena, ahí está cuál es el procedimiento, y hábleme de algunos tratados que tiene suscrito cada país. Nelson pues habla sobre los tratados de Venezuela y habla también sobre el temario de Ecuador, pero viene siendo como un derecho comparado de tratados internacionales. Y la amiga María, pues, habla de Ecuador y toca algunos tratados internacionales de Venezuela también para caer en el derecho comparado internacional sobre tratados. Y hace una explicación sobre cada uno tipo de tratado y habla sobre los derechos humanos. A mí siempre me gusta tocar mucho el tema de derechos humanos, porque es que todo eso de derechos humanos está allí establecido por norma constitucional, que lamentablemente pues vemos que cada día nuestros derechos como que se van perdiendo en el tiempo y como que la gente le hace caso omiso a esta cuestión y no debería ser así. Entonces, por favor, yo les agradezco. El trabajo debe ser entregado para el día 4 o 6 sobre tratados internacionales y hoy tenemos, ahorita Dios mediante, vamos a tener la segunda clase de Derecho Constitucional que va a ser a las 11 de la mañana. Por favor, manténganse en línea. Recuerden que tienen que enviar los tratados también de Derecho Constitucional porque creo que me van a seguir viendo constantemente. Cuando uno tiene un profesor, como que es bueno tenerlo constantemente, pero es cuando es medio fastidioso. Porque si uno le va mal con el profesor la primera, pues dice, bueno, ya yo estoy listo, aquí para adelante yo no tengo vida, la idea es cambiarme. Pero cuando uno le va bien, el profesor medio tiene cierta paciencia, pues, bueno, seguir con el mismo profesor que estoy entendiendo. Yo pues soy de los docentes que me gusta que los que participan en mi clase vayan de menos a más y no de más a menos.
Eso quiere decir, con baja nota vamos subiendo y no con nota alta vamos a bajar. Porque el que saca mucha nota ya cree que sabe mucho y entonces no se preocupe en estudiar más, que ya aprendió. Entonces nos vamos a trabajar. La idea es que ustedes aprendan, la idea es que ustedes podamos concientizar el conocimiento de la academia y que podamos ayudarnos recíprocamente. Ustedes me mandan los trabajos en fecha determinada y yo con muchísimo gusto les voy ayudando a que usted me alcance. Utilicen mi teléfono privado y yo de mil amores, pues yo les voy indicando más o menos qué tenemos que ir haciendo, cómo lo vamos a ir haciendo y es que hay que corregir. Cuando van a contar un trabajo, mire, profe, yo tengo este problema, tengo esta pequeña confusión, a usted le gusta un trabajo así, debo corregirlo así, manejo el concepto así, porque creo que tengo un concepto. Recuerden una cosa, ustedes, apreciados doctorandos, los libros, que es lo que llamamos nosotros los abogados, los jurisconsultos académicos, doctrina, están allí para leerlos. Pero esos libros emiten algunos criterios, pero algunos se han ido quedando a través de la evolución del tiempo, del mundo globalizado. Entonces hay que actualizarse y aprendan ustedes también a sacar coyunturas, leer un libro, leer otro y dar interpretación. Ejemplo, yo creo que los tratados internacionales están suscritos en fecha tal, ya sea por Ecuador, ya sea por Venezuela. Creo que fulano de tal dice esto sobre el Tratado de Derechos Humanos. Creo que la UNESCO dice esto, creo que aquello dice esto, creo que está la sede de Costa Rica que habla sobre esto, pero yo estoy de acuerdo en que esto debería ser así. Entonces plantea. Eso estoy hablando para materia constitucional. Y para tratados internacionales, pues también deben titularse. Todos nosotros tenemos artistas muy buenos y muy pros que murieron en la miseria, que no hicieron dinero, porque no se adhirieron a los tratados internacionales que están allí establecidos y que datan de muchos años por falta de asesoría. El derecho es muy amplio, el derecho tiene mucha participación para poder trabajar. Está el derecho municipal que tiene una gama de trabajo, está el derecho internacional, que bueno, son derechos de autores, de marca, todas esas cosas, es cuestión de poderse involucrar bien y profundizar, pero para poderse involucrar eso hay que estudiar, porque muchas veces nos encerramos y creemos que lo más sabemos lo que es el derecho penal, lo que es el derecho civil, pero hay mucho que estudiar, mucho que aprender, pero para eso hay que estudiar. Entonces les invito por favor que lo hagan, nunca es tarde para aprender. Que tengan una feliz mañana y ahorita a las 11 creo que continuamos con el derecho constitucional.